Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar en unos momentos. Estamos haciendo pruebas de sonido y de video. Listo, estamos por comenzar haciendo unas pruebas nada más. Y comenzamos. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Análisis de Mercado con Equity. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este que es su espacio para revisar lo que son las noticias más relevantes que se han ido acumulando en las semanas, en los últimos días, y con esto pues ustedes vayan viendo cuáles han sido los impactos más relevantes en los mercados más seguidos. Son los mercados más seguidos por nuestros clientes, por lo tanto pues ponemos ese enfoque especial para que ellos tengan este valor agregado. Y cualquier situación, cualquier duda, por favor, coméntenla en el correo que les voy a proporcionar o en la parte de preguntas en el chat para con gusto profundizar. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Como cada semana, comentar que todo el material proporcionado, todo lo que vamos a platicar, es con fines informativos y educativos. Para nada debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading, ni nada por el estilo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a iniciar con lo que sería nuestra perspectiva macroeconómica de la presente semana y comentarles que hay bastante información muy relevante que iremos desglosando poco a poco para que ustedes tengan todo este view un poco más aterrizado. ¿Vale? Empezando con el día lunes y martes, realmente hay alguna información de confianza del consumidor en Australia, en Japón, balanza comercial en Alemania. No tuvo o no se espera mucho impacto en en algunos mercados en lo que serían estos datos, solo es importante el seguimiento en el caso de que nos interese, pues profundizar en estos temas para el análisis de estos países. Y los que serían los más relevantes a nivel macroeconómico serían los que se presenten el día de mañana, miércoles 10 de abril, y el día jueves 11 de abril. Estos serían empezando como por el dato, uno de los datos más relevantes de la presente semana, los datos de inflación, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, donde se espera pues la presentación de la inflación general y la inflación subyacente. ¿Qué es lo que llama la atención en este punto? Se espera un decremento, el consenso de analistas, en lo que sería la inflación subyacente para llegar al 3.7%, aún alta en el nivel histórico. Y en el caso de la inflación general, se espera un ligero repunte del 3.2% al 3.4%. ¿Qué explicaría este repunte? Pues son varios aspectos, entre algunos de ellos pues son los precios de las viviendas, en cómo se han comportado en los últimos
en las últimas evaluaciones en Estados Unidos. También tendríamos algunos precios de un sector laboral o digamos algunas presiones de un sector laboral fortalecido, en donde las ganancias promedio por hora se mantienen constantes, fortalecidas y también con un enfoque de cierto crecimiento o por lo menos una desaceleración constante en sus niveles altos históricos, pero sobre todo, pues comentar lo que sería los datos, es muy importante la correlación con los datos del petróleo energéticos, obviamente gasolina, gas natural, etcétera, pero sobre todo el comportamiento del petróleo, que aquí les muestro la gráfica, que ha tenido un incremento, un comportamiento ascendente en las últimas semanas. Voy a poner en velas de 4 horas cómo se había mantenido en lo que sería un cierto rango de consolidación para posteriormente empezar a hacer. Aquí vemos este comportamiento que se mantenía en rango en estas semanas y posteriormente comienza a ser un patrón de canal alcista que se puede ver a través de estas directrices crecientes que están marcadas por aquí. Dentro de este canal también había hecho algunas consolidaciones, pero lo que llama la atención es que no solo que el precio de la referencia del petróleo, estamos viendo el petróleo Brent, continúe en crecimiento o en apreciación, sino que al llegar a lo que es esta convergencia del techo del canal alcista, la resistencia del canal alcista y esta resistencia estructural cercana a los $88 por barril, rompió ambos niveles y lo que está haciendo ahora es un ligero retroceso, una especie de pullback para tratar de consolidar este rompimiento. Si esta zona, que antes era resistencia en ambos casos, ahora se respeta, como lo ha hecho en este primer punto, como zona de soporte, pues habría la probabilidad de que continúen en ascenso los precios del petróleo, siendo un primer nivel importante los $92 por barril y un segundo nivel importante los $94 por barril aproximadamente en la referencia Brent. No voy a ver la referencia de Texas, de WTI, debido a que hay una correlación muy alta y prácticamente este comportamiento es muy similar, pero sí destacar que también pues es una referencia a nivel global importante que podemos seguir a través de las diferentes fuentes y a través de su plataforma con Equity, ¿vale? Entonces, viendo este comportamiento, este rompimiento dentro de esta estructura, sería esperar a los siguientes movimientos desde el enfoque técnico y comentar que desde el enfoque fundamental, lo que ha ayudado mucho al incremento en los precios del petróleo, por un lado, pues son las tensiones geopolíticas, en donde hay sensibilidad a esta información, incremento en tensiones bélicas, en lo que sería pues también todo este desarrollo en Medio Oriente, en la guerra ruso-ucraniana, etcétera. Y también pues los últimos ataques que ya platicamos la semana pasada, los ataques que se han realizado por drones ucranianos a diversas refinerías importantes en Rusia. Esto lo que ha provocado pues es un cierto shock de oferta para lo que sería toda esta oferta de petróleo crudo y también sus derivados, porque en las refinerías, como sabemos, pues se produce lo que sería estos derivados del commodity, que sería la gasolina, entre otros muy importantes, ¿no? Todo esto en general, pues lo que ha provocado desde el enfoque fundamental es incrementos en los precios del petróleo con una probabilidad de que continúe este ascenso en el caso de que este pullback respete estas zonas ahora como niveles de soporte. En el caso de que veamos ahí algún rompimiento de esta zona ahora soporte a la baja, pues habría un primer nivel importante en toda esta zona relevante ahora como soporte, piso de canal alcista y también un soporte, una probable nivel de demanda cercano a los 84, $85 por barril. Em, ¿Por qué me detuve en el análisis del petróleo? Pues por esta correlación que tiene en los niveles de inflación que vemos en los datos esperados, en este caso en Estados Unidos, porque a diferencia de últimas evaluaciones donde el consenso de analistas esperaba decrementos en los niveles de inflación, ahora esperan un ligero repunte en la inflación general, pues con una relación intrínseca muy fuerte con lo que sería el comportamiento de los energéticos a nivel global.
La inflación también como dato complementario, como sabemos, es muy importante, es el enfoque principal de las decisiones de la Reserva Federal a través del mantener políticas restrictivas o a través de cambiar hacia políticas ligeramente expansivas. Pues la inflación, lo que suceda en esta semana, el día de mañana, en este indicador, tendría mucho peso en lo que sería pues las probabilidades hacia la siguiente decisión de la Reserva Federal como parte pues de este comportamiento a nivel macroeconómico. Otro dato importante en Estados Unidos, el mismo día miércoles, son las minutas, en este caso las minutas de la decisión de política monetaria del- de la sesión previa, y esto pues es relevante precisamente porque profundiza en cómo ven en la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, pues todo este contexto macroeconómico, todas estas perspectivas y la probabilidad o alguna pista de lo que serían sus siguientes decisiones. Por lo tanto, es un dato importante que también el mercado estará vigilando de una forma muy contundente o muy específica, y también en el caso de Canadá, el Banco de Canadá va a dar su política, su decisión de política monetaria, su decisión de tipos de interés de referencia, en donde el mercado espera pues un movimiento nulo, ¿no? Que se mantengan los tipos de referencia en el 5%, este histórico de los últimos 10 años, y por lo tanto es una información de alta relevancia. ¿Qué sería como el dato más importante o más bien el mercado más relevante que esta información podría impactar? Pues sería la paridad del dólar estadounidense contra el dólar canadiense, obviamente. Aquí vemos el gráfico en 4 horas. Lo que está haciendo el comportamiento es que históricamente hay un rango muy importante entre 1.3153 dólares canadienses por dólar estadounidense y 1.3368, 1.3368, más bien en cuanto al nivel de la paridad. Hay este rango histórico que se ha mantenido ya durante bastante tiempo, si podemos alargar aproximadamente más de un año, un año y meses, en cuanto al comportamiento de este rango. Y en el caso del corto plazo, pues vemos este incremento, este canal alcista que ha ido formando la paridad del precio en el comportamiento. Y prácticamente, pues también sería eh, muy probable que este comportamiento ascendente continúe a través del patrón alcista que vemos aquí en pantalla, pero en el caso de que haya alguna sorpresa que no se descarta, porque en esta situación o en el foco de Canadá sabemos que los niveles de inflación han caído considerablemente, están cercanos a lo que sería el objetivo del Banco Central en Canadá, y por lo tanto, considerando el movimiento sorpresivo que se dio en el Banco Nacional de Suiza, donde bajaron sus tipos de interés de referencia hace un par de semanas, podríamos ver algunas sorpresas también en estos bancos centrales de economías altamente desarrolladas, principalmente las que tienen la inflación pues ya en niveles más próximos a lo que sería su control, y con esto ver algún movimiento importante en lo que serían las paridades. Me regreso a lo que sería el calendario económico de TradingView, que es el que me apoyo, y el mismo miércoles tenemos inflación en China, en donde se espera que, el, que el nivel de precios aumente 0.4% en su variación interanual, como ligeramente por debajo del 0.7%, en donde lo que se destaca, aquí voy a poner el histórico a 10 años de la inflación en China, que él estuvo aproximadamente durante 4 años en un comportamiento de deflación. Aquí lo podemos ver más claro, niveles, como pueden observar, primero 0%, y durante 4 periodos estuvo China en niveles de deflación, quiere decir decremento en los precios de esta canasta básica que evalúa en este caso su gobierno, eh, y por lo tanto, como sabemos, la deflación es un sinónimo también de debilidad económica. No es bueno que los precios constantemente caigan y mucho menos que acumulen periodos en este comportamiento. Y por lo tanto, el último movimiento, que fue un incremento hacia 0.7%,
lo que regresaba es a una inflación positiva, tratando de recuperar o mostrar esta recuperación ya mencionada por líderes del país asiático en cuanto a su comportamiento económico, ¿vale? Entonces, en este caso, ya dando este contexto, China espera un 0.4% en lo que sería su comportamiento de inflación para el nuevo periodo, y lo que estaríamos atentos, pues, es a este dato, ¿no? Ya el jueves, empezando por China también, como para darle este mismo contexto, o aprovechar la información, se espera que la balanza comercial tenga un ligero decremento de 125 billones. En este caso es la evaluación sería en dólares, 125 billones de dólares, billions, hacia 70.2 billones de dólares en cuanto a lo que serán las perspectivas del mercado, ¿no? Del consenso de analistas. En este caso, en ambos casos, si bien ya habían tenido algunas recuperaciones, tanto los datos de comercio exterior, tanto como los datos de inflación, pues el mercado o el consenso de analistas más bien espera algunos decrementos, lo que pues también habla de que si bien hay ciertas recuperaciones en China, no lo tienen resuelto. Todavía hay complejidades económicas en toda su economía y esto ya en impacto podremos verlo en su índice bursátil, el índice de referencia China A50, en donde vemos que también posterior a haber llegado a este piso relevante, este soporte estructural en 11.350 puntos aproximadamente, trata de recuperar y ya en las últimas evaluaciones hemos tenido un comportamiento ascendente que se puede ver mucho más claro a través de su promedio móvil de 200 periodos en velas de 4 horas, lo que ha tratado de ir respetando ya en este comportamiento ascendente, por lo menos dirigiéndose a lo que sería esta directriz bajista cercana a los 12.619 puntos aproximadamente como factor importante en el precio. Em, Regresándome nuevamente al calendario económico, tenemos también información relevante, pero ya para terminar, dentro de lo que sería un impacto mayor, tenemos la decisión de política monetaria en el Banco Central Europeo, donde el consenso de analistas espera de igual manera un movimiento sin cambios, 4.5% en este máximo histórico de los últimos 10, 15 años aproximadamente. Em, y en este caso, pues destacar, comentar que también para la zona euro, la región europea, ha habido presiones principalmente desde la fortaleza económica, indicadores de producción, indicadores de PMI, indicadores digamos, de lo que sería estas cadenas de valor que han tenido complejidades en su crecimiento. eh, que en conjunto lo que está tratando de presionar al Banco Central Europeo es alguna disminución ya en las próximas decisiones, ¿no? Incluyendo la de esta semana, presiones para que el Banco Central Europeo disminuya sus tipos de referencia. También sus niveles de inflación han caído de una forma constante, de una forma gradual y cada vez más pues se está en esta coyuntura económica con mayores argumentos para que el BCE pueda disminuir sus tipos de referencia. En este caso, los mercados que estarían más impactados, obviamente sería la paridad euro-dólar, la paridad más comercializada a nivel global, como sabemos, y lo que ha hecho es, la paridad es esto, ¿no? Un canal expansivo descendente, un patrón bajista que habría respetado pues todo este comportamiento, o sigue respetando más bien, posterior a haber llegado al piso de este patrón bajista, también respeta esta zona de soporte cercana a 1.0731, y viene una recuperación relevante, aproximada, lo voy a colocar por aquí, de 1.3% en los últimos días, ¿no? De esta evaluación. Posteriormente se estanca un poco en lo que sería esta resistencia de corto plazo en 1.0866 aproximadamente, que también converge en la resistencia del canal expansivo descendente, como podemos ver aquí, ¿vale? Aquí, pues, obviamente depende mucho del enfoque técnico y del aspecto fundamental que se suma esta semana. En el caso de que respete esta zona de resistencia, tendríamos un primer nivel en 1.0826 y un segundo nivel importante en 1.0799 aproximadamente. En el caso de que perfore al alza y consolide
este rompimiento de tanto de la resistencia de corto plazo como del patrón descendente, tendríamos un nivel sumamente importante en 1.0936 em, como un factor o un nivel probable en el caso pues de este rompimiento mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son los fundamentos para estos movimientos? Primero el enfoque técnico, el patrón que estamos observando y por otro lado el enfoque fundamental por lo que les mencionaba, ¿no? Puede haber sorpresas ya de los bancos centrales, sobre todo los que tengan más presión para disminuir sus tipos de interés de referencia, los que tengan menos margen de maniobra por sus complejidades económicas, y así como lo hizo el Banco Nacional de Suiza, alguno de estos bancos centrales podría dar estas sorpresas, pese a que el consenso de analistas espere ciertos niveles, ¿no? Por lo tanto, estar muy pendientes de toda esta información y sería como de lo más destacable del enfoque macroeconómico para esta semana. Eh, Voy a regresar a la presentación. Para el tema de la perspectiva geopolítica, pues solo podría decir que se mantiene constante todas estas tensiones a nivel geopolítico, a nivel bélico. Eh, el, el tema ya, digamos, del estrecho de Yemen, que sería este factor logístico muy importante dentro de las redes marítimas, ha tenido pues cierta disminución en cuanto a tensiones, aunque se mantiene constante, pero lo que son los buques y las cargas comienza a tener un flujo mayor, ¿no? Y los costos dentro de todo este enfoque eh, logístico que les mencionaba ya también empiezan a tener ciertas reversiones importantes que me gustaría comentarlo, me parece, en la evaluación de la siguiente semana. En este caso, pues solo tener como este contexto general. La guerra ruso-ucraniana se mantiene vigente, incluso con tensiones mayores, con el involucramiento a países de Occidente, con lo que sería Rusia y aliados. Y solo destacar en el tema de Medio Oriente que cada vez las tensiones son mayores principalmente por el probable involucramiento, escalada de tensiones que implica al país de Irán. Aún no hay algún ataque directo que pueda incrementar estas tensiones, pero se espera, muchos analistas y expertos en la materia esperan, perdón, en próximos días o semanas, pues lo que sería alguna respuesta posterior a lo que fue al ataque eh, a, a civiles y personas de la Armada de Irán, en donde había algunos generales importantes, por lo tanto, pues toda esta tensión se mantiene vigente y es muy importante. ¿Cuál sería el mercado, como sabemos, de mayor impacto? Pues el oro que mantiene, como podemos ver por aquí, ahora formando este canal ascendente, este canal alcista que se mantiene vigente, cerca de máximos históricos que sigue rompiendo al alza, y prácticamente pues depende del movimiento del oro a nivel técnico, rompiendo este nivel de soporte, podría ya sea mantenerse toda esta zona dentro del comportamiento cercano a los $2,341 por onza, o en el caso de romper este soporte de muy corto plazo, incluso en el movimiento intradía, tenemos este soporte también importante en los 2,323 como factores pues de ciertas reversiones, pero al final la tendencia es claramente alcista, si se sigue fortaleciendo el oro como el activo refugio por excelencia. En el caso de que haya algún mantenimiento de este nivel, pues el siguiente sería los 2,360, 2,363 aproximadamente dólares por onza, que es prácticamente sus máximos históricos, ¿no? Aquí la estimación al momento la estimación probable es que se mantenga la tendencia alcista debido a que de ninguna manera ha tratado de perforar a la baja. Y en el caso del aspecto pues geopolítico fundamental, esperar información porque sí no es un tema menor, es un tema delicado que podría escalar a un mayor grado todas estas tensiones, sobre todo desde el enfoque regional, ¿no? En Medio Oriente. Entonces, eh, y en el caso de la perspectiva financiera, destacar, tenemos aquí algunos reportes que se van a dar esta semana.
destacar que con los reportes de estas empresas del sector financiero, del sector bancario, muy importantes en Estados Unidos, puntualmente reportan el día viernes 12 de abril, JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock y Citigroup como las más relevantes. Con estos reportes empezaría formalmente la presentación de resultados de la evaluación del primer trimestre en los Estados Unidos de América. Esto es muy importante, principalmente como impacto o como algún movimiento probable en los índices bursátiles estadounidenses, y a nivel global pues tiene mucha relevancia por la correlación tan amplia que tienen los índices bursátiles en el mundo para con los índices norteamericanos, ¿vale? Aquí, pues repito, destacar el viernes empiezan la temporada del siguiente trimestre, eh, y comentar. Me voy a regresar a los gráficos solo para ver algunos movimientos importantes en el caso de lo que se esperaría, ¿verdad? Con esta presentación de resultados. En el caso del Standard Poor's 500, vemos como posterior a haber mantenido ya durante bastantes semanas, meses, este canal alcista, ya en últimas semanas o en los últimos días, previo a la evaluación que hicimos, hay un rompimiento, claro, con una vela contundente, es muy pues, relevante lo que sería este rompimiento de la directriz del canal alcista. Vemos como posterior a haber hecho este rompimiento viene una cierta recuperación en donde hay esta resistencia cercana en los 5.220 puntos aproximadamente y manteniendo este nivel. Es probable que con este rompimiento de estructura podamos o pudiéramos ver algunas disminuciones en cuanto al valor en puntos, con un primer nivel relevante en 5.108 puntos en el índice y posteriormente un segundo nivel en 5.062 puntos debido a este rompimiento dentro de la estructura. Em, Eso también, bueno, mencionar que día a día pues los mercados van cambiando y tanto en el enfoque técnico de estructural que vemos por aquí pues puede haber probabilidad. También lo que sería principalmente la información de mañana, la inflación en Estados Unidos de América y las minutas de la Reserva Federal, pues también probablemente tenga un impacto considerable en lo que serán los movimientos en los índices. En el caso del Nasdaq, vemos cómo mantiene este comportamiento de rango de consolidación entre lo que sería los 17.820 puntos y los 18.352. Pues destacar solo esta correlación tan amplia porque de romperse este soporte a la baja en el Nasdaq, podremos ver un movimiento descendente a 17.382 o de romperse los máximos históricos, continuar con este comportamiento ascendente. Depende mucho de los datos y de cómo los precios vayan conformando o rompiendo las estructuras. Y en el Dow Jones, si bien no hay una estructura tan clara como en sus similares, sí tenemos este soporte de corto plazo cercano a los 38.520 puntos que está tratando precisamente en últimas horas de perforar, pero pues hay alguna reacción ligera, por lo menos de comportamiento intradía, que ha llevado en esta ligera o esta breve alza en cuanto al índice Dow Jones, ¿vale? Entonces, voy a regresar y quería como aumentar, antes de terminar lo que sería el webinar, vimos ya algunos de los precios más relevantes en cuanto a los principales activos que nuestros clientes operan aquí en Equity Group. Y quería como dar un poquito de valor agregado a lo que sería la información. Este gráfico es por parte de la Reserva Federal de San Luis en Estados Unidos. Lo que nos dice es las tasas de incumplimiento, las tasas de impago, cómo se han desarrollado en los últimos años. eh, y vemos cómo o lo que quisiera destacar es que precisamente considerando que los bancos van a presentar sus reportes como información de valor y que también nos dan un patrón de cómo se han desarrollado en el último trimestre el comportamiento en sus ingresos, tanto con sus egresos, me llama mucho la atención lo que sería esta evaluación, ¿vale? La línea azul, que voy a poner por acá,
La línea azul sería la tasa de impago, la tasa de impago en tarjetas de crédito para todos los bancos comerciales en Estados Unidos. Perdón, la línea roja sería la tasa de impago para préstamos al consumo en general. Y la línea verde sería la tasa de impago para los préstamos de negocios, ¿no? Como podemos ver, los préstamos de negocios se mantienen bastante bien controlados, en mínimos históricos, no hay como algo a destacar en esto. En esta parte, pues los negocios, lo que nos hablaría es que están haciendo bien su gestión de flujos y están regresando lo que serían sus obligaciones de deuda, ¿no? Pero en el caso de las tarjetas de crédito y los préstamos al consumo en general, vemos este comportamiento, ¿no? Este punto de inflexión que posterior a haber hecho una disminución niveles casi finales de 2022, viene este comportamiento alcista que empieza a hacer esta curva, ¿no? Que llama mucho la atención. Sabemos que tanto los préstamos al consumo como las tarjetas de crédito son un nivel o un factor de ingreso muy importante para todos los bancos y prestamistas o negocios que se dediquen a esto. Y por lo tanto, si bien ya se mejoró el riesgo de liquidez que en su momento llevó a la quiebra a bancos importantes en Estados Unidos de América, digamos, principalmente por una mala gestión de riesgo en estos bancos, como factor, digamos, específico en la evaluación, también como factor sistémico, el que hayan incrementado los tipos de interés de referencia e incrementado y disminuido los precios en los bonos para que al momento de hacer la venta de estos bonos, pues haya habido esta pérdida millonaria. No me voy a meter mucho en esto, solo trato de dar un poco de contexto. Si bien este factor de riesgo de liquidez en su momento ya mejoró y esta inyección de capital, tanto del gobierno como de otros bancos más grandes, ayudó a subsanar o a mejorar esta situación en estos bancos, el riesgo de impago, el riesgo de contraparte, ese se mantiene vigente, ¿no? Y también es consecuente por este efecto sistémico de incremento en los tipos de interés de referencia. Eh, lo que quiero mostrarles aquí con este gráfico es este factor de riesgo incremental, porque obviamente esta es la última evaluación, fue el cuarto trimestre de 2023, hay una clara tendencia alcista en donde el pago a tarjetas de crédito en cuanto a esa deuda y el pago a préstamos al consumo en general están disminuyendo. Las tasas de impago están incrementando y los pagos por algún motivo están disminuyendo. ¿Por qué podría ser? Eso ya lo podremos analizar a mayor detalle. Podría ser porque la capacidad de ahorro se terminó y está en disminución. Podría ser por un factor de que cierto foco o cierta población pues está teniendo problemas en cuanto a su comportamiento en su liquidez, un factor de empleo. Ya tendríamos que correlacionar pues mucho más variables para poder dar una, una conclusión específica, pero lo que es claro y este gráfico de Fred o de la Fed de San Luis, lo que nos muestra es claro, estas tasas de impago están incrementando y lo que sería como un factor de riesgo importante es que sigan incrementando para los siguientes trimestres y el por qué sobre todo están incrementando en este contexto en el cual las tasas de interés de referencia siguen altas y probablemente se mantengan altas durante algunos meses más, ¿vale? Eh, Sería como un tipo de análisis o de profundización en ciertos temas. Me gustaría estar haciéndolo en siguientes emisiones y quería mostrárselos precisamente pues aprovechando de que este viernes los principales bancos en Estados Unidos van a presentar sus resultados financieros del periodo previo. Eh, bueno, acá nada más también, para que no pase desapercibido, está la línea morada son las tasas de impago en eh, digamos, en hipotecas, préstamos hipotecarios o casas, inmuebles que son pago o que son deudas de muy largo plazo. En este caso, pues se mantienen controladas con una tendencia bajista, no hay algo a destacar aquí.
las únicas que sí llaman mucho la atención, pues son las tasas de impago en tarjetas de crédito y eh, tasas de impago en lo que sería préstamos al consumo en general. ¿Vale? Con eso terminamos. Les agradecemos antes que nada su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, por observarnos. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenla en el correo que aquí les muestro, daniel.mejia@equity.com. Con gusto podría eh, mandarles un correo de respuesta a cualquier duda referente a lo que hemos platicado en el Facebook Live. Si tienen alguna duda del broker, que tengan alguna intención de conocernos más o de abrir cuenta con el broker, con gusto también les podría yo comunicar con un asesor especializado e invitarlos a nuestras redes sociales en YouTube Equity Latam, en Facebook Equity Latam, en Instagram Equity SC Latam, para que nos sigan pues en todo este contenido que compartimos, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho su like, nos ayuda mucho sus comentarios, que compartan nuestro contenido, que nos sigan. Y con eso pues estaríamos terminando, esperando toda esta información les pueda ser de algún valor. Muchas gracias por todo y con esto estamos terminando. Que tengan mucho éxito y gracias.